Bien, pues continuamos con la serie El orden de Dios. Yo les he compartido 4 temas. El primero fue Dios es un Dios de orden, ¿lo recuerdan? El segundo tema fue del orden al desorden. El tercer tema, la desobediencia que nos llevó al desorden. El tema número 4 de hace 8 días, las bendiciones del orden y las maldiciones del desorden. Y hoy vamos a tocar, yo les voy a compartir el 5.º tema, la promesa de Dios para volvernos al orden. Esa promesa es Cristo. Y vamos a tomar un texto de Génesis capítulo 3, versículo 15, que es un texto que es, el contexto del texto es de cuando Adán y Eva desobedecieron. Y Dios le dice a la serpiente lo siguiente, le da una declaración en el que encierra muchas cosas, ya vamos a ver. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Voy a leerles el mismo versículo, pero en la versión en lenguaje actual. Haré que tú y la mujer sean enemigas, o la descendencia de la mujer, que es Cristo. Todo el cristianismo a través de 2000 años interpretan este texto así. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo, esta es más clara la traducción, te aplastará la cabeza, que fue el triunfo de Jesús en la cruz, y tú le morderás en el talón o en el calcañar, que es el sacrificio y el sufrimiento de Jesús. Aquí encontramos en este texto una profecía que contenía una promesa maravillosa. Este versículo contiene la promesa de Dios el Padre de que nos enviaría un Salvador que vendría a volver al orden que se había perdido Adán y Eva con su desobediencia. Esta es una promesa gloriosa, hermanos, una promesa gloriosa de la obra redentora de Dios al prometer desde el inicio enviar a su único hijo Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este versículo encontramos mucha riqueza espiritual. Vemos la misericordia desbordante de Dios. Vemos la bondad de Dios derramada. Vemos el amor de Dios derramado sobre su creación, que somos nosotros, su máxima creación. Pero también en este texto podemos encontrar el dolor y el sufrimiento de Jesús, su sacrificio por nosotros. Pero también vemos su glorioso triunfo sobre Satanás, que es el autor del mal, a quien Jesús aplastó pisándole la cabeza a través de su muerte y de su resurrección. Dios promete enviar un redentor de la simiente de la mujer. Sería completamente humano, pero sería Dios encarnado. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, según esta profecía, haría guerra contra Cristo y los descendientes, los que son de él. Satanás mordería a Jesús, pero Jesús le aplastaría la cabeza. Y este maravilloso plan lo empezó a llevar a cabo a través de un hombre llamado Abraham, que de manera soberana Dios lo escogió. Pudo haber sido cualquier otro, pero Dios escogió a Abraham para iniciar en él su promesa de volvernos al orden, que es Cristo. Porque una vez que llega Cristo a nuestras vidas, se ordenan nuestros pasos, ¿no es cierto? Se ordenan nuestras mentes, nuestras conductas, etcétera. Abraham era un hombre, era un pagano, vivía en Ur de los Caldeos, adoraba ídolos, estaba acostumbrado
perdón, estaba acostumbrado a los sacrificios humanos y a un montón de cosas del paganismo. Pero Dios en su soberanía lo escogió para que fuera el padre de la nación hebrea, de los judíos, de quien vendría el Salvador, Jesús. Ahora, Dios miró a Abraham en su paganismo. Dios puso sus ojos en él y de una manera soberana se reveló a Abraham. Esa revelación que él tuvo del Dios vivo, del Dios que no se ve, pero que es el que sustenta todas las cosas, esa revelación transformó el corazón de Abraham, como sucedió con nosotros cuando el Señor se reveló como el Hijo de Dios, el Salvador, ¿no es cierto? Eso le pasó a Abraham. Un día, en esa relación que iniciaba con Abraham, pues Abraham venía muy contaminado de todo el paganismo, y Dios empezó a tratar con él, y un día le dijo lo siguiente, en Génesis 12, versículo 1. Un día le dijo así: vete de tu tierra y de tu parentela, le dice. Quiero que salgas del medio de este paganismo y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, aquí Dios le está dando una orden. Esta orden, Abraham pudo haberla desobedecido, pero decidió obedecer. Toda orden que Dios te da tiene la posibilidad de que solo hay dos cosas: obedecer o desobedecer. Oramos, siempre ora, pídele al Señor que tu decisión siempre sea la mejor, que es obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Dios le dice pues que se salga y él obedece. Dios le ordena a Abraham que se salga de su país y le hace una promesa. Si él obedecía, sería parte de esa promesa de salvación. Sería una parte importante dentro de la vuelta al orden que Dios quería hacer al enviar a su hijo. Pero tenía que escoger a un hombre para que de sus lomos naciera en forma humana el Salvador. Abraham supo escuchar con inteligencia la orden, la pensó, la meditó y él decidió obedecer. Dice en Hebreos 11:8 un poco más acerca de esta orden que Dios le dio de salir. Hebreos 11:8 dice lo siguiente: por la fe, o sea, por la confianza y la devoción que ahora tenía en Dios, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Díganlo fuerte, fuerte, más fuerte. No traen ganas. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios lo llamó? ¿Qué les pasa? ¿No desayunaron o qué? Siendo llamado, es que la obediencia es el eje fundamental. Sí, por eso mi énfasis. Porque acuérdense que la obediencia te mete en el orden de Dios. Y el orden te atrae la bendición de Dios. La desobediencia te mete en el desorden y en la maldición. Entonces dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. O sea, le creyó a Dios. Pero miren el detalle que viene a continuación. Y salió sin saber a dónde iba. Es decir, que él iba dando pasos a donde no sabía, pero él confiaba en que Dios iba a ordenar sus pasos. Él confiaba en que Dios iba a guiarlo al lugar correcto. Cada paso que él daba era un paso de fe. Y la obediencia es la clave, hermanos, para vivir la vida de fe. Pablo decía, si yo tratara de agradar a los hombres, obedecer a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los apóstoles, cuando les prohibieron predicar, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
O sea, para ellos era muy claro que la obediencia era el eje fundamental para cumplir el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. Ahora, una definición de obediencia, tanto en el griego como en el hebreo, es prestar atención. O sea, prestar atención, no solo escuchar, porque todo el mundo escucha. Tú puedes estar escuchando lo que estoy diciendo, pero no poner atención, entonces no captas la idea, ¿sí? Prestar atención a lo que se ordena, oír con inteligencia. O sea, Abraham oyó, salte de tu tierra y de tu parentela, y él escuchó a Dios, puso mucha atención, escuchó, tomó con inteligencia la mejor decisión y salió sin saber a dónde iba. Pura obediencia. En ocasiones, obedecer a Dios va a ir en contra de ti mismo. Esto te va a provocar conflictos, te va a provocar choque de sentimientos, choque de pensamientos, porque tú vas a pensar una cosa y Dios va a pensar otra, pero el pensamiento de Dios siempre es mejor para nosotros. Pero también vas a encontrar oposición porque los demás van a pensar algo contrario a lo que Dios te diga. Así sucede, hermanos. Esto trae conflicto, sin duda. En nuestra alma, en nuestros pensamientos, hay turbación, vienen insinuaciones, otros pensamientos que no es el de Dios, y hay una lucha, hay un conflicto. Ahora, ¿cómo saber distinguir la voz de Dios? Este es un proceso que todos vamos desarrollando a medida que caminamos con el Señor la vida de fe. Y a medida que pasa el tiempo, tu comunión con Dios, tu experiencia con Dios, tú vas conociendo la voz de Dios. De tal manera que llega un día, al paso de los años, en que tú, cada vez que Dios te habla, tú estás convencido que fue el Señor. Cuando somos nuevos creyentes, aprendemos, no sabemos cómo escuchamos. Déjenme contarles una historia. Cuando nosotros nos convertimos, iniciamos en una congregación aquí en Guadalajara y empezamos a dar nuestros primeros pasos en los caminos del Señor. Nos metimos a estudiar cursos de la Biblia, etcétera. Posteriormente iniciamos un curso de 4 años en un seminario bíblico que había allí en la iglesia donde nacimos. Y el Señor, terminamos el curso, nos graduamos y el Señor empezó a darnos responsabilidad. De tal manera que empezamos enseñando como maestros de niños. Después el Señor nos puso de responsables como pastores de los jóvenes de esa iglesia. Y comenzamos a pastorearlos. Yo tenía unas ganas inmensas de servir a Dios. Y yo me sentía contento porque Dios me estaba depositando en mis manos. Después pusieron bajo mi responsabilidad el grupo de alabanza de esa iglesia. Yo feliz porque pues me sentía realizado, ¿me entiende? Todo el que quiere servir a Dios y empieza a hacerlo, se siente contento, ¿o no? Yo estaba feliz, pero ahí no terminó la cosa. Posteriormente nos nombraron directores del Instituto Bíblico. Más responsabilidad estábamos adquiriendo. Pero todavía creció el trabajo en la obra del Señor y la responsabilidad, porque nos pusieron como pastores de un distrito, así le llamaban, de aquí de la ciudad, que era formado por grupos en las casas. En un distrito nosotros éramos los encargados, eran 4 distritos. Entonces yo podía decir en términos así humanos, me sentía realizado. ¿Por qué? Porque desde que me convertí yo quería servir al Señor con todo mi corazón. Y cuando ya lo empecé a hacer, me sentía lleno, pleno. Decía, qué privilegio servirte, Señor. Y ahí estaba en mi realización, en mis pensamientos, haciendo planes, etcétera. Y de repente el Señor un día me habla y me dice, Chuy, prepárate junto con tu esposa porque pronto vas a salir de la iglesia para iniciar una nueva obra. Pero no vas a salirte así nada más. Tienes que hablar con el pastor
el pastor va a orar por ustedes, entonces tú te sales. Y yo me quedé así, ahí hubo un choque de ideas, porque yo ya me sentía realizado, ¿me entiende? Pero el Señor dice, no, pero ahora quiero que hagas esto. Y como era salir de allí, de mi tranquilidad, de mi seguridad, etcétera, etcétera, pues hubo cierta lucha en mis pensamientos. Pero yo le dije, ok, Señor, a donde quiera voy. Hablo con el pastor y hay un choque de pensamientos, porque el pensamiento que él tenía, el plan que él tenía, el pastor hacia nosotros no era el mismo que Dios tenía. De manera que él en primera instancia no aceptó la idea de que nosotros nos fuéramos. No, pero ¿cómo se van? Y que no sé qué. Y finalmente entendió y un domingo dijo, prepárense porque vamos a orar por ustedes y van a salir a levantar esa obra que Dios quiere que hagan. Ay, pues gloria a Dios. Antes del servicio me dice el pastor, oye, y por cierto, ¿a dónde se van a ir a iniciar una obra? Y yo le dije, no, pues no sé. Y me dice, ¿ves? Estás mal, me dice. ¿Cómo que no sabes? Si Dios te dijo que inicias una obra, Él te diría en dónde. Le dije, es que no me ha dicho dónde, nada más me dijo salte. Dice, no, eso no es bíblico. Y que le leo Hebreos 11:8. Le digo, no, sí. Le digo, mire, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, o sea, lo que tenía que hacer, y salió sin saber a dónde iba. O sea, yo me voy a ir dando pasos como los de Abraham sin saber a dónde. Bueno, en ese caminar de Abraham, volviendo un poco a Abraham, cuando Dios le hace el llamado, también le hace una promesa. Lo mismo me hizo a mí, lo mismo te hace a ti. Te da una orden y te da una promesa. Si obedeces, Dios te bendecirá. En Génesis 12, versículo 2, el Señor le da 4 promesas. Número 1, y haré de ti una nación grande. Número 2, y te bendeciré. Pero ¿cuál era el requisito? Obediencia. Promesa número 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. O sea, protección. Y serán, número 4, benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, Abraham está recién desempacado del paganismo, Él necesitaba ser limpiado, tratado, purificado en su fe. De manera que Abraham dio los primeros pasos de fe en obediencia y salió sin saber a dónde iba y emprendió su aventura de la fe. En su caminar, su fe fue probada una y otra vez por Dios. Es lo mismo que hace con nosotros. En nuestro caminar con Cristo, día con día, Él prueba una y otra vez. Dios quería purificar la fe de aquel hombre que un día sería llamado el padre de la fe. Dios quería purificar la fe de aquel que un día Dios le llamó mi amigo. Es como esto. Todos conocemos al presidente de México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Bueno, todos lo conocemos, pero ¿cuántos son amigos de él? Levante su mano. No, aquí no hay ni uno. Yo tampoco soy su amigo, pero lo conozco, sé quién es, sé dónde está, sé lo que habla, sé lo que dice, lo que está haciendo, etcétera. Pero si yo fuera su amigo, él me invitaría o yo lo invitaría a mi casa. Oye, Chuy, te invito a mi casa, a Los Pinos, a comer. Bueno, él no vive en Los Pinos, ¿verdad? Pero te invito a mi casa. Entonces estoy con él, platicamos, bromeamos, nos reímos, compartimos. Tenemos comunión porque somos amigos. Hay muchos que conocen a Dios, pero no son amigos de Dios. Jesús dijo: vosotros ya no sois mis esclavos, no sois mis siervos.
Desde ahora les llamaré amigos si hacen lo que yo les digo. Así dijo, ¿no? Si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes serán mis amigos. Por consiguiente, si no hacemos lo que Él dice, nos volvemos sus enemigos. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, la obediencia demuestra que somos amigos de Dios y que estamos de parte de Jesús. ¿Entendieron la explicación? Ahora, Abraham avanza en su vida de fe. Vamos a Génesis 12, versículo 10. Empiezan las pruebas de la fe, la purificación de la fe. Dice Génesis 12, 10. Hubo entonces hambre en la tierra, necesidad de lo más elemental, fíjate. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, como que hasta entonces se dio cuenta que era bonita su esposa. Dice, y cuando te vean los egipcios, dirán, es su mujer, y me van a matar, dice, y a ti te van a reservar la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. O sea, miren, déjenme explicarles. La realidad es que era media hermana de Abraham. Por obvias razones que todos entendemos, en aquel tiempo todo inició así, se casaban hermanos con hermanos, ¿sí? Ya eso no se usa porque Dios ya no lo permitió así. Pero en ese tiempo, por obvias razones, así era. Y era media hermana de él. O sea, el papá de Abraham era papá de Sara, pero no de su mamá. O sea, así era el asunto. Entonces, Abraham le dice, diles que eres mi hermano. O sea, era una media verdad, pero llevaba la intención de engañar. Y ahí cometió un error él. Nosotros no debemos de mentir para protegernos. ¿Por qué faltó al trabajo? Te dice el patrón. Y tú de pronto con una agilidad mental impresionante para mentir, es que mi mamá le dio cáncer. Ustedes se ríen, pero si vieran que hay cada caso, hermanos. No, ustedes saben, pues que nos la sacamos de la manga. Unas mentirotas, a veces medias verdades. Está enferma de gripa, pero no de cáncer. O sea, pero para proteger, qué sé yo, sentirte que no vas a ser despedido, echas una mentira. Escuchen bien, mentir jamás será justificado por Dios. Mentir jamás nos va a meter al orden, es al contrario. La mentira nos lleva al desorden. Ustedes pueden creer que hay cristianos, pudiera haber cristianos que dicen unas mentirotas. ¿Ustedes creen? ¿Sí o no? Les cuesta trabajo, ¿sí? Porque a veces nos sacamos una de la manga que para qué le cuento. Pero le voy a contar una. Esto tiene que ver con un colega, con un pastor. Esto es vergonzoso. Un día se para delante de su congregación, hecho de la vida real, y les dice, hermanos, estoy con una enfermedad terminal. Si el Señor no hace algo, me voy a morir. Tengo que tomar un tratamiento que es muy caro y tengo que viajar a la ciudad de Houston. Así es que, hermanos, por favor, espero sus donaciones para yo poderme tratar una enfermedad que es de miles de dólares. Y la gente empezó a dar con generosidad. Resulta que en su congregación estaba allí esa mañana un matrimonio que tenía planes de irse de vacaciones a Houston. Supuestamente el pastor se va a los Estados Unidos, se fue. Y estando de vacaciones esta pareja, se dijeron el uno al otro, oye, vamos a ver al pastor, ¿no? Pues está aquí en Houston y está él dijo el hospital y todo. Llegaron al hospital,
Dijeron, venimos a ver a un enfermo terminal. ¿Podemos entrar a su cuarto? ¿Cómo se llama el paciente? Ya le dicen el nombre y empiezan a buscarle. Dicen, no, aquí no hay nadie con ese nombre. ¿Cómo no? Aquí está internado. Dice, no, señorita, pero es que no hay nadie aquí. Mire, hombre, no hay nadie aquí con ese nombre. Yo creo que están equivocados. Entonces agarra el teléfono y le marca al pastor. Pastor, ¿cómo está? Pues aquí en el hospital. Oiga, ¿en cuál está? No, pues en tal, donde ellos estaban. Dice, pastor, es que estamos aquí, lo queremos visitar y usted no está aquí. Ah, bueno, es que yo, bueno, hay una confusión. Es que ¡qué vergüenza! Todos podemos caer en una situación semejante. Eso es falta de fe. Y Abraham cometió ese error. Pero sigamos leyendo. Dice versículo 14: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, pues diciendo, qué hermosa mujer. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Saben qué significa eso? Para que fuera del harem de Faraón. Hazme favor. ¿Tú harías eso con tu esposa? Yo no, pero él lo hizo. ¿Qué le pasó allí? Abraham estaba siendo limpiado, purificado, transformado, tratado por Dios para que al fin de sus días tuviera una fe sólida, porque de él nacería Cristo Jesús, de sus descendientes. Dice en el versículo 16, e hizo bien a Abraham, o sea, como quedando bien. Oye, cuñado Abraham, ¿verdad? El faraón, oye, Abraham, dice que le hizo bien por causa de ella, y le regaló ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Dice, no, pues fíjate, estaba tan bonita Sara que dijo, oye, cuñado Abraham, pues mira, te regalo unas vaquitas, unas ovejitas, te regalo unos camellos, te regalo. Y Abraham, yo me imagino que se empezó a poner nervioso, como dice, híjole, pues ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué sé yo? Podemos pensar infinidad de cosas, pero sigamos leyendo. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Saben por qué Dios tuvo que intervenir? Porque Dios, como conoce el pasado, el presente y el futuro, Él sabía que al final Abraham se iba a mantener en la fe. Errar es muy humano y Dios entiende perfectamente eso. Dios sabe que somos débiles y podemos fallar en cualquier momento. Por eso Él quiere madurarnos, por eso Él quiere fortalecer nuestra fe, y la mejor manera de hacerlo es a través de probar nuestra obediencia, probar nuestra fe. En la medida que tú obedeces los mandamientos, la palabra, las instrucciones, las advertencias del Señor, tu fe se va fortaleciendo. ¿Sabes por qué? Porque ves los resultados de la obediencia. Pero cuando fallamos, vemos los resultados de la desobediencia y nos arrepentimos, y Dios es tan bueno y tan paciente que nos levanta para que sigamos caminando, para que al final tengamos una fe sólida. Sigamos leyendo. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? O sea, de alguna manera investigó, se dio cuenta por lo que le pregunta, ¿por qué me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? O sea, aquí ya sabía él. ¿Cómo? Investigó y de alguna manera se enteró. ¿Cómo que eres mujer de Abraham? ¿Por qué me hiciste eso, Abraham? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Entonces yo me imagino a Abraham como que dijo, hasta aquí llegué, me va a cortar la cabeza. Dice, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, tu mujer, tómala y vete. Como que tenía más sensatez el faraón, háganme favor.
A veces así nos pasa. Da pena cómo la gente que no conoce a Dios a veces toma mejores decisiones que nosotros, pero así es la vida. Pero Dios provoca que Faraón reaccione de esa manera. Abraham sin duda pensó, aquí me va a cortar la cabeza o me va a colgar o qué sé yo. Pero dice, no, ¿sabes una cosa, Abraham? Toma a tu mujer, vete de aquí. Y se va. Hay consecuencias por los errores que cometemos, ¿sí o no? Pero ¿cómo vamos a ser perfeccionados? A medida de que nuestra obediencia, entiéndase fe, porque fe es confianza en Dios, va siendo probada. El apóstol Pedro habló de esto. Vamos a 1 de Pedro 1:7. Y aquí nos deja el mismo principio. Para que sometida a prueba vuestra fe. Aquí la palabra prueba se refiere al crisol que se mete al fuego. El crisol contiene el oro o la plata, el metal precioso, y se mete al fuego. Esa es la idea aquí. Se puede leer también para que vuestra fe sea probada por medio del fuego, para que así como el oro a través de fundirlo se purifica de la escoria, así nosotros al igual que Abraham salimos del paganismo, salimos del desorden y ahora tenemos que entrar en un orden por medio de Cristo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa y valiosa que el oro, el cual, o sea, el oro, aunque perece, se mete al fuego para purificarlo. Se prueba con fuego. Dice, así su fe de cada cristiano sea encontrada, sea hallada en alabanza, es decir, aprobada por Dios. Una obediencia que hasta en los mínimos detalles tú has aprendido o aprenderás. Para que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Jesús venga. Miren, Jesús prometió volver, ¿sí o no? Ya vamos para casi 2000 años y todavía no regresa. ¿Qué significa? ¿Que no va a venir? No. No, porque no se olviden que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Pero Él va a cumplir su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Pero para cuando Él venga o mientras Él viene, nosotros seguimos enfrentándonos al desorden de esta vida. Por eso es que nuestra fe tiene que ser probada, purificada, para pulir nuestra confianza en el Señor, para confiar plenamente en sus promesas. Pero sigamos con Abraham. Vamos al capítulo 15. Dice en el versículo 1: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Qué buena es la palabra de Dios. Todos y cada uno de nosotros necesitamos una palabra específica de Dios, ¿sí o no? Porque su palabra es lo que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Su palabra es la que nos guía. Su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos recuerda las cosas que el Señor nos ha enseñado. Pero la fe tiene que ser probada. Y vino palabra a Abraham en visión y le dijo: no temas, Abraham. Ahora, Dios le pudo haber dicho otra cosa: te amo, Abraham. Eres un buen hombre, Abraham. Antes que nacieses te conocí, como le dijo a Isaías. Le pudo haber dicho cualquier cosa. La pregunta es: ¿por qué le dijo no temas, Abraham? ¿Saben por qué? Porque en ese momento, en ese caminar por fe, de pronto el temor nos quiere atrapar. Los psicólogos han hecho una lista, han identificado, según la psicología actual, más de 7000 temores distintos. 7000, hágame favor. Temor a la lluvia, temor a una araña, temor al vecino. No, temores que nos asaltan por todos lados.
Sentir temor, escuchen bien, es muy humano. Es parte de la naturaleza caída. O sea, somos propensos. Somos como un recipiente donde se puede llenar con 7,000 temores. Eso es terrible, vivir en un temor constante. ¿Se acuerdan cuando el Señor, después de que Adán y Eva desobedecieron, los buscó y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Dice: es que te escuché, te oí, pero tuve miedo, dice, y me escondí. Tuve miedo, dijo. De ahí empezó. Todos nacemos con esa debilidad de sentir temores. Y eso es algo terrible. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos le dan gracias? Dios es paciente, nos entiende perfectamente. Entiende nuestra humana debilidad. Cristo se identificó con nosotros como ser humano. Y Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Tuvo las mismas situaciones que nosotros tenemos como ser humano, pero Él triunfó en todo. Él no falló en nada. Él fue sin pecado. Por eso es digno de que sigamos la guía de Jesús, porque Él no se equivocó. Entonces le dice Dios a Abraham: no temas, tranquilo, Abraham, tengo todo bajo control. Sí, pero Señor, es que no sé qué voy a hacer. Mira, me estoy envejeciendo. ¿Y cómo va a ser eso de que voy a tener descendencia? Ya estoy envejeciendo y mi esposa viejita también. Y además estéril, Señor. Y estaba lleno de temores. Entonces por eso vino palabra del Señor a Abraham y le dijo específicamente: no temas. Hubo un cristiano que se tomó la molestia de contar todas las veces que la Biblia tiene la frase no temas. Por ejemplo, a Jacob: no temas, gusano de Jacob. A Gedeón le dijo: no temas, varón valiente. A Josué le dijo: no temas. Y encontró, según este cristiano, encontró que la Biblia contiene la frase no temas o no temáis 365 veces. ¿Le suena algo? Una para cada día del año. ¿Por qué? Porque de esos 7,000 temores, en cualquier día del año uno de esos te puede atrapar. Pero el Señor va a venir siempre, hermanos, siempre con una palabra y te va a decir: no tengas temor. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu inseguridad? Sé cómo te sientes, conozco tu situación, así es que tranquilo. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo tiernamente a sus discípulos: no temáis, manada pequeña? ¿Cuántos son de esa manada? ¿Y cuál es la palabra de Jesús? No temáis. O sea, tranquilos, yo tengo todo bajo mi control. Así es que, hermanos, tranquilos. A ver, dile a tu vecino ahí: tranquilo, hermano, todo va a salir bien. Nada más ten fe y paciencia. Pues es que me faltan las dos cosas. Entonces Dios, así como trabajó con Abraham, va a trabajar contigo. Amén. Ok, sigamos con Abraham. Le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Le está diciendo: yo te voy a proteger. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Yo te voy a proteger, Abraham, tú tranquilo. Tú nada más obedéceme, haz lo que tienes que hacer y punto. Y tu galardón, si me obedeces, será sobremanera grande. Y miren la respuesta de Abraham. Respondió Abraham: Señor Jehová. O sea, todavía, como está aprendiendo, se nota aquí duda, se nota inseguridad, temor. Dice: Señor Jehová, dice, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, refiriéndose a Eliezer, que por ley en aquellos tiempos, cuando alguien tenía un esclavo y el hacendado o el hombre rico que tenía esclavos, eran leyes aprobadas en ese tiempo. Ese es el contexto. Si en ese momento no podían tener hijos o no tenían hijos, y un esclavo o una esclava tenía un hijo, por ley
podían tomarlo y ser hijo legítimo de ellos. Entonces le dice a Abraham: Señor, pues aquí aparentemente Eliezer tenía a su esposa embarazada, dice, y va a heredar un hijo que, bueno, pues la ley lo acepta, pero Señor, no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Versículo 4, ¿notan que hay duda? Temor. Luego, versículo 4, vino a él palabra de Jehová diciendo, otra vez, ¿qué vino? La palabra de Dios. Por eso es muy importante no dejar de congregarse. Por eso es importante tener tu lectura cotidiana de la Biblia, para que Dios te dé una palabra. Siempre que te sientas desorientado, inseguro o en duda, vea la palabra y Dios te va a hablar. Vino palabra de él, a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará o sea, el hijo de Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y ahí le está diciendo, le está dando una promesa. Ahora, esta se cumpliría si él obedeciera. Sigo leyendo, versículo 5. Y lo llevó afuera, lo sacó ahí de su tienda, le dijo, sal, mira el cielo. Le dijo, mira hacia los cielos, Abraham. Ahora imagínense, él se puso y empezó a ver el cielo estrellado, millones de estrellas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, aquí sí se pueden contar. Y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, porque es imposible. Ni los científicos actuales conocen el número exacto de las estrellas. Son millones y millones y millones y millones, y cada vez descubren más millones. Y luego le dice algo extraordinario. Y le dijo, así será tu descendencia. Cuando Abraham escucha eso, se miraba a sí mismo, porque ¿cuántos años tenía cuando Dios lo llamó? 75. Lo leímos, ¿no? Allí ya habían pasado algún tiempo. No muchos años, pero ya 75 años ya es algo significativo. Y así como ve las estrellas del cielo, no tiene hijos, se ve viejito, ve a su esposa viejita y además estéril en ese momento. Pero él le creyó a Abraham. Abraham le creyó a Dios. Ahora, hay algo extraordinario aquí, hermanos. Abraham estaba creciendo en la fe, pero para haberle creído esta promesa, así será tu descendencia. ¿Se acuerdan que Pablo en el Nuevo Testamento dice que Abraham es el padre de la fe? Que somos hijos de Abraham por la fe, porque él puso el máximo ejemplo de fe y de confianza. Ahora quiero decirles, somos hijos de Abraham por la fe. Y las estrellas que Dios le mostró aquella noche inolvidable, una de esas estrellas eras tú. ¿Habías pensado en eso? Esas estrellas en el cielo te representaban a ti y te representaban a mí. Representaban a todos aquellos que tuvieran fe en el Hijo de Dios. Así será tu descendencia. Por eso Pablo dice a los romanos que Abraham es el padre de la fe, que somos hijos de Abraham por la fe, porque hemos creído como él. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Ahora, Dios le dice, así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová. Le creyó. Dijo, sí lo creo. Aunque miraba su realidad presente y no había posibilidad alguna de un hijo. Pero creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo el Señor a Abraham, yo soy Jehová, le dice, que te saqué de Ur de los Caldeos, del desorden del paganismo te saqué, para que vivas una vida que me glorifique a mí, una vida ordenada. Y te voy a dar a heredar esta tierra, le dice.
Otra experiencia de Abraham que se iba acumulando, así como tú y yo vamos acumulando pruebas de fe, experiencias con Dios. Abraham siguió adelante en su caminar con Dios. Iba aprendiendo día tras día a confiar en el Señor. De pronto, al paso de un tiempo, entró una duda que lo atormentaba. La impaciencia por que Dios cumpliera su promesa hizo presa a los pensamientos del corazón de Abraham. Duda, impaciencia. La Biblia dice en Hebreos que por la fe y la paciencia heredamos las promesas, así dice. Y aquí hubo duda. La duda es lo contrario a la fe y la impaciencia es lo contrario a la paciencia. Abraham seguía aprendiendo, como tú y yo seguimos aprendiendo. ¿Alguna vez te ha saltado la duda? A mí sí. ¿Alguna vez te has sentido impaciente de que aparentemente Dios no obra? Como que se tarda, o ¿por qué no hace esto? Escúchame bien, es el peor momento para tomar decisiones. Cuando hay duda, cuando hay impaciencia. Como aquel niño que decía: mamá, todos esos rosales que plantaste ahí en el patio, ¿cuándo van a florear? Y la mamá le respondía: tranquilo, hijo, en su momento, pues están creciendo, y luego van a salir unos botones y luego estos abren y salen unas rosas hermosas. Y el niño se asomaba cada mañana y decía: mamá, yo quiero ver esas rosas. Hijo, le dice, tranquilo, en su momento va a brotar y van a florear y ya vas a contemplar y las vas a oler. Y al otro día el niño se asomaba y: mamá, ¿por qué no salen las flores? Hijo, ya te dije, tranquilo, en su momento van a florear y hasta vamos a cortar algunas, los ponemos aquí para que las contemplen, son hermosísimas. A la siguiente mañana no había ruido y la mamá dijo: ay, ¿dónde está? Hijo, ¿dónde estás? Y no contestaba el niño. Pues ¿dónde está? ¿Dónde está? Y que va y se asoma y ve el patio y ve todas los rosales abiertos, los botones abiertos. O sea, su impaciencia lo llevó a destruir algo hermoso. ¿Entendieron la analogía o la anécdota? A veces nuestra impaciencia nos lleva a cometer graves errores, que fue lo que le pasó a Abraham. Por eso, hermanos, tenemos que ser probados, tratados, para que en lugar de duda, la fe siempre esté ahí bien sólida. Y que la impaciencia se vuelva impaciencia, porque a través de la fe y la paciencia heredamos las promesas del Señor. ¿Qué sucedió? Vamos a leerlo. Génesis 16, versículo 1. Aquí está uno de los errores más graves de Abraham, cuyas consecuencias hasta el día de hoy nos alcanzaron. Vamos a leer Génesis 16, 1. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ahora acuérdense que Dios le prometió un hijo. Y dice aquí, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Aquí manifestó el síndrome de Adán, pero en todo su esplendor. O sea, yo no soy culpable de nada. En este caso, Dios es culpable. Así me hizo Dios. ¿Y cuántos saben que Dios no hace cosas defectuosas? Lo que pasa es que el desorden afectó de tal manera aún nuestra genética, que por eso hoy nos enfermamos, que por eso hoy hay un montón de situaciones que padecemos los seres humanos como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Pero sigamos leyendo. Dice: te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Otra vez tenemos que ir al contexto de aquellos tiempos. En aquellos tiempos
Ya lo expliqué con Eleazar o Eliezer, de que por ley, si tenías esclavos y tú no podías tener un hijo, aquí Saraí se apega a esa ley y dice, bueno, pues Dios nos prometió, pero no ha cumplido. Entonces su impaciencia la llevó a cometer un error. Y dijo, bueno, aquí la ley es que si yo tengo un esclavo y ahí tengo a Agar, pues si ella tiene relaciones con mi esposo, fíjense nada más. En aquel tiempo era ley. Hay que entender ese contexto. Ahora ya no funciona así, por supuesto. Entonces, pues voy a hacer mi parte. Oye, Abraham, pues la ley dice esto y esto. ¿Qué te parece si tienes una hija un hijo con ella y luego ya es nuestro hijo? Y Abraham allí le faltó escuchar con inteligencia, porque sin duda que la duda de Sara lo contagió. Por eso es muy importante en el matrimonio que el uno con el otro analicen bien las propuestas, las pláticas, las decisiones que van a tomar y lo comparen con la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor decisión que puedan tomar? Aquí Abraham se ve que fue contaminado por la duda de Sara, y dice en el versículo 2 al final, y atendió a Abraham al ruego de Saraí. Yo quiero hacer aquí una aclaración. Abraham sin duda era un hombre de Dios, su corazón había sido transformado. Abraham, por el hecho de haber tomado a esta esclava por mujer, no significa que él era un hombre pervertido. No, trátenlo de entender en el contexto de aquellos tiempos. ¿Me explico? Pero ese no era el plan de Dios. Sobre las leyes de los hombres hay leyes más arriba que son las leyes de Dios, y son las que nos van a regir. Ok, sigo leyendo. Versículo 3. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, quedó embarazada. Y Saraí se puso contenta y dijo, ay, vamos a tener un hijo. Pero ¿qué sucede? Como no era el plan de Dios, no funcionó. Dice, y cuando vio que había concebido a Agar, miraba con desprecio a su señora. La miraba y decía, mira, viejilla, yo sí pude, mira, y tú no puedes. Y la miraba de arriba abajo con desprecio. Todo aquello, escúchame bien, que hagamos, que no está ordenado por Dios, no llega a feliz término, hermanos, nunca. Tiene que estar la mano de Dios allí. Yo no pude tomar una iniciativa y decir, bueno, pues ya predico, ya enseño a los jóvenes, dirijo un grupo de alabanza, soy director de un seminario bíblico, voy a hacer mi rollo. No, ese es un error en que continuamente caen algunos cristianos, no pocos. Nunca hagas nada que Dios no te ordene que hagas, nunca. Pero si te lo ordena, obedece. ¿Qué pasó con este hijo? ¿Lo aprobó Dios? Lo desaprobó, definitivamente. Las consecuencias de ese error se viven hasta el día de hoy, hermanos. Fíjate, cuando hubo ya esa discordia, entró un desorden ahí en la familia de Abraham, en su territorio, empezó el desorden por todo esto que está, por causa de su duda e impaciencia, y sacaron a Agar de allí de la tienda o del lugar donde vivían, pero como Dios es bueno, pues el hijo que traía en su vientre no era culpable, y Dios se apiadó de él y también de la mujer. Veamos lo que dice en Génesis 16:11. O sea, ella está ahí lamentándose, etcétera, etcétera, pero viene el ángel de Jehová, o sea que es Cristo. Fíjense qué bueno es el Señor.
Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, le dice Agar, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Ismael. ¿Saben? Yo creo que todos lo saben, o al menos la gran mayoría. ¿Sabían que los árabes, los más acérrimos enemigos de los israelitas, son los descendientes de Ismael? ¿Sí sabían? La gran mayoría. Los que no saben, ahora lo saben. Fíjate, desde milenios atrás hasta la fecha, el error por la duda y la impaciencia de Abraham y de Sara, se siguen peleando entre árabes y judíos que son medios hermanos. Por eso, hermanos, el Señor siempre nos invita: yo pongo la vida y la muerte frente a ti, la bendición y la maldición. Escoge la vida. Escoge lo bueno. Yo quiero bendecirte, te dice el Señor. Y cuando asalte la duda, la impaciencia, tranquilo, no te aceleres. Piénsalo, ora. Pídele al Señor confirmación, y hasta que estés seguro y tengas la paz en tu corazón, tomas la decisión. ¿Cuántas veces? Son incontables. Me faltan manos y pies, dedos de los pies, para contarles todas las experiencias que he tenido como esta, típica. Pastor, me quiero casar. ¿Y con quién? No, pues es un muchacho de mi trabajo. ¿Es cristiano? No, pero es mejor que los cristianos. No, mira, es que la palabra de Dios, todo lo que ustedes ya saben, ¿cierto? Bueno, y como nosotros no gobernamos las vidas de ustedes, nada más los encauzamos, los pastoreamos, les ponemos delante de ustedes la verdad, las advertencias, los engaños que pueda haber, los pastoreamos, no gobernamos sus vidas. Porque eso sería manipularlos. Ustedes tienen una voluntad que Dios les dio. Entonces nosotros nada más les planteamos el panorama. Mira, te aconsejamos que escojas esto, es lo conveniente. Espérate, no seas impaciente. Es que se me está pasando el tren. ¿Cuántas jovencitas o cuántas mujeres, cuántos varones por impacientes terminaron casándose? ¿Conoces algún caso por lo menos? ¿Cómo terminó? A los 6 meses, no pasa ni mucho tiempo, a veces hasta menos. Pastor, me golpea. ¿Quién? Mi esposo. Y no me da de comer y quiere que yo lo mantenga. ¿Saben qué les digo yo? Nada. Pues ya que les digo, si ya les dije. Pastor, ayúdame. Pues ¿cómo? Yo te quise ayudar. Sí, pero es que yo estaba segura que... Porque dijiste que se te iba el tren, se te pasaba el tren. O como un muchacho me dijo: yo no quiero quedarme a vestir santos. Es un dicho. O sea, yo quiero casarme, yo no me quiero quedar cotorro. O sea, por impacientes. Miren, mi hermana en la carne se casó a los 42 años, creo. Por aquí estaba su hija en la mañana. ¿O está aquí? No, era en la mañana. Cuando ella se casó, ya no tenía su menstruación. El que es su esposo, hoy son pastores ellos. Yo le dije: oye, cuando me dijo que se quería casar con mi hermana, está bien. Le dije: oye, ya no, humanamente ya no podrán tener hijos. Dice: no importa. Si Dios quisiera darnos hijos, pues nos lo da y bienvenido. Bueno, pasaron no sé cuántos años, no tengo los datos así exactos, porque viene a mi mente en este momento este caso. Ya no menstruaba, ya no reglaba. Ya casi llegaba a los 50 años y que queda embarazada. Y su hija se llama Zoe. ¿Cuántos la conocen? Que es panderista. Bueno, acaba de tener su bebé. Fíjense, mi hermana ya es abuela de algo totalmente imposible para el ser humano.
Yo me acuerdo que tuvo pretendientes. Y me decía, oye, fíjate que me pretende fulano. Y aparte de ser su hermano en la carne, pues era su pastor. Y yo le decía, ¿sabes qué? Mira, observa esto, esto y esto y esto y toma una decisión. No, ¿sabes qué? No me voy a casar. Bueno, yo no te estoy coaccionando o manipulando. No, yo te pongo nada más y tú decides. Pues no me caso. Así fue como con 3. Cuando se le presentó al que hoy es su esposo, dije, o sea, no había nada que impidiera. Le dije, no, pues yo te caso. Hermanos, supo esperar. Hoy es abuela. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Pero Abraham se precipitó. Hay que entender que cualquiera de nosotros puede fallar. ¿Están conscientes? Pero Dios está allí al tanto para levantarnos, hermanos. Pero hubo consecuencias, sí, y hasta la fecha, después de miles de años. Miren, con decirles que la impaciencia de Abraham y de Sara ya me afectó a mí de manera directa. Ah, caray, ¿cómo? Déjenme contarles. Una vez un hermano me dijo, pastor, ¿conoces Israel? Yo le dije, no, la nación de Israel. Le dije, no. ¿Te gustaría conocerlo? Le dije, sí, ¿cómo no? Claro, que a quién no le gustaría conocer. Pues imagínate, pararte ahí en el monte donde Jesús dio el sermón de las bienaventuranzas, ir al monte Carmelo donde Elías se peleó con los profetas de Baal, ir al río Jordán y donde se bautizó Jesús y donde Juan el Bautista decía, bola de víboras. No, pues es emocionante, ¿no? Dice, pues pastor, fíjese que vamos a ir a Israel, mi esposa y yo, y Dios puso en nuestro corazón, le queremos regalar el viaje. Nosotros le pagamos todo. ¿De veras? Sí, dice. Ay, pues muchas gracias. Se compraron los boletos, faltaban como 4 meses o más para ese viaje. Todos los días yo tenía presente el viaje y se fue acercando la fecha. 1 mes, 2 semanas, 1 semana. Híjole, qué tremendo. Y yo leía para estar más al tanto de los lugares, ¿no? Dice, qué tremendo. Uy, va a ser una experiencia bien bonita. 3 días para el viaje. 2 días, no, pues bien emocionante. Ya estaban las maletas, todas listas. 2 días, no, hombre, casi ni dormía. 1 día. ¿Y qué creen? No se les ocurre a los árabes, a los ismaelitas y a los judíos agarrarse a bombazos allá. Y se cancela el viaje. Y yo dije, Abraham. Hermanos, van 3 viajes que se cancelan con todo pagado por culpa de Abraham. Pero con lo que le voy a decir ya no se va a reír. Es muy serio las decisiones que tomamos. Si usted toma malas decisiones, es más, algunos de su desorden en el que vivían, de su falta de tacto y sabiduría e inteligencia para tomar buenas decisiones, hoy tienen un desorden que son las consecuencias de sus malas decisiones. Fíjate hasta dónde afectan las malas decisiones, las desobediencias que hacemos. Puedo afectar a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis abuelos, a los padres de mis nietos, a los vecinos, a los amigos. No solamente una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 4. Estamos hablando de miles de años de esto que le sucedió a Abraham. Y hasta el día de hoy siguen de la greña los judíos y los árabes. Todo por una impaciencia que inició con una duda. Pero Dios tuvo misericordia de Abraham, como tiene misericordia de nosotros.
Pero ¿qué podemos hacer, pastor, con las consecuencias que todavía nos hacen llorar? Hay que pedirle al Señor valor para enfrentarlas. Hay que pedirle al Señor que siga trabajando con nuestra fe para mantenernos firmes. Eso va a ir moldeando nuestro carácter, que va a ir desarrollando la paciencia. Esa es la única manera de enfrentar las consecuencias del desorden que provocamos hace años y que hoy algunos todavía están afectados. Pero llegará el momento, como dice la Biblia, lo que sembramos cosechamos. Si dejaste de sembrar desorden, o sea, desobediencia, vas a empezar a cosechar ahora las bendiciones de la obediencia. Por eso es importantísimo que ya te decidas a obedecer a Dios, aún en los mínimos detalles, como veremos al final en la vida de Abraham. Pero sigamos leyendo de Abraham. Él siguió caminando, perseverando, siguió su viaje. En Génesis 17, versículo 1, en la versión del lenguaje actual, dice: cuando Abraham tenía 99 años, ¿cuántos tenía cuando Dios lo llamó? 75. ¿Cuántos años pasaron aquí? 24. Híjole, 24 años. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. ¿Por qué no le dijo yo soy el Dios santo, el Dios justo? No, ¿por qué le dijo el todopoderoso? Porque vio a Abraham ya más tranquilo, más calmado, había aprendido muchas lecciones, y ya en el ocaso de su vida, cuando ya no había recursos, ya no había otra cosa más que hacer que confiar. Era la única opción que tenía para tener un hijo, confiar plenamente en Dios. Dios lo llevó al borde del barranco. Y cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Y mira lo que le dice: obedéceme siempre. ¿Cuándo? Yo soy el todopoderoso. Abraham, obedéceme siempre y pórtate con honradez. No andes con tus mentiritas y con tus cositas. No necesito que me ayudes. ¿O creen ustedes que Dios necesita que le ayudemos? Él puede solo, pero ha decidido incluirte y Dios te quiere usar. Pero si no obedeces, va a encontrar a otro que le obedezca. Yo sé que si no le hubiera obedecido a Dios de salir de la iglesia donde estaba para iniciar lo que hoy es casa de oración, él hubiera encontrado a otro. A él nadie lo detiene. Él solo busca que le creamos y le obedezcamos. Punto. Por eso le dice: mira, Abraham, yo no necesito la ayuda de nadie. Yo soy todopoderoso. Obedéceme y pórtate con honradez. Yo me imagino a Abraham así, el viejito. Versículo 2: voy a hacer contigo un pacto, le dice. Voy a hacer que tengas muchos descendientes, dice esta versión, me gusta. Al oír esto, Abraham ya no discutió, fíjate, ya no le respondió, ya se inclinó en señal de respeto. Sí, Señor, sí. Y se humilló. Está bien, Señor, sí, como tú quieras hacerlo. Híjole. Dios había avanzado mucho en el corazón de Abraham. Entonces Dios le dijo: en este pacto que hago contigo te prometo lo siguiente: de ti nacerán muchas naciones. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, y ahí le cambia el nombre. Abraham significa padre excelso, sino te llamarás Abraham, que es padre de muchas naciones, de una multitud, como las estrellas del cielo, que estaba representado ahí en esas estrellas. Versículo 5: ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones, y muchos de tus descendientes serán reyes. Nada más por mencionar algunos: Ezequías, David, el cantor de Israel, Salomón, el rey más sabio que ha existido, y un montón de reyes de un linaje que salió de él. Si tú me crees, fíjate hasta dónde es: obedéceme y no te la vas a acabar con las bendiciones que tengo para ti. Pero obedéceme, Abraham, y sea honrado.
Dice el versículo 9, aquí sucede un episodio bien interesante. Pero Dios le respondió, estoy brincando algunos pasajes. Si ustedes quieren leer toda la historia, hoy en la tarde les va a bendecir muchísimo. Lean hasta el capítulo 22, desde el capítulo 12 al 22, y es extraordinario. Bueno, pero Dios le respondió a Abraham, mira, Sara misma, ella misma va a darte un hijo. Y Abraham así, ya se lo había prometido 24 años atrás, y tú le pondrás por nombre Isaac. O sea, Dios le dijo, pero yo te ordeno que le pongas Isaac, ese va a ser el nombre. Pero a mí me gusta Pancho. Pues aunque te guste, quiero yo que le pongas Isaac. ¿Y por qué le puso Isaac? Isaac significa risa. ¿Por qué le puso así? Miren por qué. El Señor tiene hasta sentido del humor, en ocasiones. Dice, le pondrás por nombre Isaac, mi pacto con él y con sus descendientes durará para siempre. ¿Se acuerdan cuando Dios se aparecía y decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Los tres patriarcas de Israel. De Abraham, de Isaac, su hijo, y de Jacob, hijo de Isaac. Entonces, cuando se entera Sara de que Dios le dice, de tu misma esposa, Sara, vas a tener el hijo. Sara se entera y suelta la carcajada. ¿Por qué? Porque estaba bien viejita. Y miraba al viejito y decía, ay, el viejito. ¿A poco se va a poner romántico el viejito? No. ¿Cómo? Y luego yo estéril, y se rió. Capítulo 18, versículo 12. Así que ella, Sarai, se rió y dijo entre dientes, así, eso sería muy bonito. Pero mi esposo y yo ya estábamos muy viejos para tener un hijo. O sea, ya así como que, no, pues ya para qué. No, pues ya cómo. No, pues. Entonces Dios le dijo a Abraham. Ahora, ¿por qué no le dijo a Sara? ¿Por qué se dirigió a Abraham? Porque Abraham era la cabeza del hogar. Miren, este principio para los que aconsejan o aconsejarán, para los pastores, yo como pastor, los pastores aquí, como principio, cuando aconsejamos un matrimonio, nos dirigimos al varón. A ver, hermanos, aquí estamos a sus órdenes, ¿en qué podemos servir? ¿Cuál es la situación? Y luego la esposa, no, es que fíjese, le pregunté a su esposo, hermana, permítame. Y luego, no, hermano, es que no, así no es. Hermana, por favor. No, ahí hay un desorden espantoso. Nos damos cuenta así que hay un desorden total. Y ella se insiste y nosotros, yo dirijo mis ojos y mi mirada al esposo. Oye, no, hermano, te estoy preguntando a mí, contéstame tú. Y luego, bueno, hermano, ¿ya oíste? Una vez me dice, ¿ya oíste? Le digo, está bien, a ver, te estoy preguntando esto. No, bueno, sí. No, es que así no es. Hermana, por favor. Dios hizo lo mismo. Sara se ríe. ¿Y por qué no le reclama a Sara? Se dirige con Abraham como diciendo, tienes que trabajar con ella, tienes que ministrarla. Ahora tú eres un hombre más sólido en la fe y ella está debilitada y hasta se rió de lo que te estoy prometiendo. Es responsabilidad del varón ministrar a la esposa. ¿Cuántas esposas dicen amén? Y entonces Dios le dijo a Abraham, ¿de qué se ríe Sara? Estoy en el versículo 13. ¿Acaso no cree que puede ser madre a pesar de su edad? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? En la Reina Valera dice, ¿hay algo imposible para mí? Y le dice, el año que viene, por estos días, volveré a visitarte. Y para entonces Sara ya será madre. Híjole, y el viejito Abraham dijo, sí le creo. Claro que Dios me lo va a cumplir. No dice la Biblia, pero seguro fue con ella y la ministró. Es que mira, Sara, Dios es fiel. ¿Cuándo nos ha mentido? ¿Cuándo nos ha fallado? Nosotros somos los que hemos fallado a Dios. Él nunca nos ha fallado. Y ministró su corazón y se calmó la viejita.
Génesis 21, Dios cumple su promesa, versículo 1. Tal como Dios se lo había prometido, Sara quedó embarazada, gloria a Dios. Y en la fecha señalada, tuvo un hijo de Abraham, quien ya era muy anciano. Y vean este detalle mínimo en la obediencia de Abraham. Abraham le puso por nombre Isaac, porque aunque a él le gustaba Pancho, pero él dijo, no, pero yo quiero obedecerle a Dios. Y él me dijo, le vas a poner Isaac, así es que se va a llamar Isaac. Y Sara, pero me gusta Pepito. Se va a llamar Isaac. Ya, mujer, ya tomé la decisión, soy el varón. Dios me pide cuentas a mí, así es que, no, está bien, Isaac, porque te reíste. Pero finalmente, hermanos, ahí no terminó el aprendizaje de Abraham. De pronto llegó la prueba más dura de su vida. Dios quería darle la última purificada a la fe de Abraham para haberle llamado el padre de la fe. El niño nace. Dicen los entendidos que cuando este pasaje de Génesis 22, versículo 1, Isaac ya era un niño como de 12 años. Leamos Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Lo que tú digas, eso hago. Heme aquí, en el hebreo es una expresión en la Biblia así de, Señor, aquí estoy tu siervo, dime que tu siervo escucha lo que quieres que haga, lo que me digas eso haré. Híjole, qué tremendo. Una obediencia totalmente incondicional. Pues ya sabía que obedecer le traía todas las bendiciones, aunque él lo hacía porque amaba a Dios y llegaban las bendiciones como borbotones de agua. Y él respondióme aquí y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, porque tenía el otro, Ismael. Dijo, no, a Isaac, al que yo te di, ahora te lo voy a pedir. A quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No es cualquier monte, Abraham, no es donde tú quieras hacer o servirme, no, es donde yo te diga, así es que tranquilo. Y Abraham, no, sí, no, y estaba bien pulidito. Sí, donde tú me digas, yo voy y le corto el cuello, lo ofrezco en sacrificio y ya te lo entrego. Y Abraham, versículo 3, se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No vayas al lugar que Dios no te diga. Nunca se me olvidará cuando el Señor me dijo, ahora te vas a Argentina. Pues me voy, Él es el que manda, ¿no? Y nos fuimos y obedecimos. Y Dios nos bendijo, que ese es otro tema ya. O en otra ocasión hablaré un poco. Pero dice el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, miren lo que dijo, vean, noten el lenguaje de la verdadera fe, una fe ya bien sólida. Espérense aquí, les dice a sus siervos, con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y vamos a adorar al Señor, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué acaso un sacrificio no quita la vida? Abraham estaba acostumbrado a ofrecer, donde él vivía en el paganismo, a ver y a ofrecer incluso gente, seres humanos, en sacrificio a los dioses. De manera que él pudo haber reflexionado, bueno, yo antes en el paganismo ofrecía hasta seres humanos, qué sé yo, y ahora que conozco al Dios vivo y me lo pide, pues se lo doy. Ahora, y aquí empezaba, pero su fe, como ya estaba sólida, ya pensaba con más inteligencia. Ok, y se calmaba. Ya sabía que su impaciencia lo había llevado a cometer errores. Ok, él me dijo que
que me va a dar un hijo. Me lo dio. Me dijo que de ese linaje, de esa descendencia, vendría el Mesías. En ese tiempo él ya había entendido que de allí nacería el Mesías. Entonces, si él me lo pide que yo se lo sacrifique, lo voy a hacer. No entiendo, aquí ya se me agotó el disco duro. Ya no me cabe más información. Pero yo voy a obedecer. Porque si él dijo que va a tener descendencia, yo no sé cómo me lo va a regresar, pero él me lo va a regresar. Así es que, siervos, espérense aquí, vamos a ir a adorar al Señor a ese monte y luego vamos a regresar. Hijo, eso es fe. Pero fe genuina, hermanos. Fe con un sustento en la palabra de Dios, en el trato con Dios, en la comunión con Dios. No una fe ciega. Así que, no. Es una fe basada en la fidelidad de Dios. ¿Entendieron? Dice en el versículo 6: tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Allá va con una antorcha, un cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: padre mío, le dice. Él respondió: heme aquí, mi hijo. ¿Qué pasó? Él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero, hijo, para el holocausto. Tranquilo, ya mira, hijo mío, tú camina, Dios va a proveer. Pero dentro de él seguía esa lucha, ¿no? Pero decía: y si no, no, todo me ha cumplido, ¿por qué no va a cumplirme esto último ya en el ocaso de mi vida? E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, miren cómo subraya Dios todo eso, la Biblia, cómo subraya todos esos detallitos hasta en lo mínimo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, que es Cristo, le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham. Le habló fuerte: Abraham, 2 veces. Y él respondió: heme aquí. Y con el cuchillo así. Dice, y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Tranquilo. Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, respetas a Dios y obedeces a Dios. Tu fe está en el máximo nivel. 24 quilates, Abraham. Baja el cuchillo. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, le dijo, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Wow. Por cuanto me obedeciste, Abraham, tú lo vas a ver. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: Abraham vio mi día y se gozó? Pero ¿cuál fue el asunto? Por cuanto me obedeciste. Hermanos, esta es la historia de cómo inició la promesa de Dios para volvernos al orden. De Isaac nació Jacob. De Jacob nacieron 12 hijos. Uno de ellos se llamó Judá. De esa tribu nació Jesús,
que fue llamado y es llamado en la Biblia el león de la tribu de Judá. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¡Qué historia! Así se inició la promesa, hermanos. Nació Jesús. Hoy vive en nuestro corazón. Estamos aprendiendo, estamos entrando en el orden de Dios. Póngase de pie. Vamos a glorificar al Señor. Levanta tus manos al Señor y dile: gracias, Señor, Dios fiel. Gracias, Señor, porque cumples tus promesas. Nosotros somos los que dudamos, somos impacientes. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Gracias, Señor, por las pruebas de la fe que tú permites y permitirás en nuestra vida, porque éstas purificarán nuestra fe y nos llevarán a las alturas contigo, Señor. Porque a través de la fe y la paciencia heredamos las promesas, pero es necesaria una purificación. Venimos del paganismo como Abraham y no estamos habituados a la obediencia, sino a la desobediencia, y por eso hemos vivido en un desorden. Pero ahora en Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a meter en nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros pasos en orden. Gracias te damos, Señor, por Jesús. Ahora cada uno de nosotros hará su parte obedeciendo tus mandamientos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.